Estamos dentro de una serie de predicaciones que es basada en el libro de los Hechos, que se llama Hasta lo último de la tierra. Y hoy estamos precisamente, ¿no?, en la tercera parte del testimonio de Esteban, que está en el capítulo 7, que hemos dividido en 3 partes del capítulo 7 por ser muy largo y también por no querer dejar nada, no pasar por alto ningún versículo de la palabra de Dios. Así que vamos a detenernos hoy en la tercera parte y habla del testimonio de Esteban cuando él fue arrestado, ¿no?, y estaba siendo acusado falsamente delante de los líderes de Israel. La Biblia no especifica aquí, ¿no?, que él está delante del Sanedrín, pero se entiende que sí, porque el Sanedrín era el máximo órgano judicial y religioso del antiguo Israel. ¿Y qué sucedía? Cuando tenían alguna cuestión así como la de Esteban, ¿no?, que estaba siendo acusado, ellos se reunían como un juicio, para hacer un juicio, para determinar si la persona estaba siendo falsamente acusado o no, para hacer justicia. Y aquí, bueno, aquí ya vemos que ellos mismos que tenían que hacer justicia estaban mirando de levantar falsos testigos, ¿no?, para en contra de Esteban. Pero bueno, se entiende que el Sanedrín era formado por 71 hombres, que era el sumo sacerdote y luego otros 70. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 7 que el sumo sacerdote, después de que le acusan a Esteban, le pregunta: ¿es esto cierto? ¿No? ¿Esto que te están acusando es una verdad? ¿No? ¿Es verdad esto? Y entonces, por ser el sumo sacerdote, normalmente él no estaría solo hablando esto, sino que estaría ahí con toda esta gente. Ahora imagínate, ¿no?, el Espíritu Santo de Dios llevar a Esteban a este lugar delante de estos líderes de Israel, y no debió de ser nada fácil, ¿no? Y lo interesante es que el Espíritu Santo de Dios, vimos, ¿no?, en las semanas pasadas, que usó a Esteban para ir hablando de la historia del pueblo de Israel, la historia que Dios fue escribiendo, ¿no?, en el mundo a través del pueblo de Israel, empezando desde Abraham y llegando hasta el justo, que fue como él llamó a Cristo, ¿no?, que incluso él va a decir, ¿no?, que estos hombres llegaron a matar, a entregar y a matar, ¿no? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la historia de Moisés, que fue lo que trajo Esteban, ¿no?, hablando de la historia de Moisés. Y bueno, si no has visto el vídeo de la semana pasada, os invito a que podáis mirar y profundizar en ello, pero hoy no estaremos hablando de ello. Pero sí que me gustaría, antes de empezar, ¿no?, con el texto de hoy, de recordar que los judíos tienen su religión, ¿no?, el judaísmo, como la creencia monoteísta, que se llama, que es creer en un solo Dios. Entonces ellos creen en este Dios, el creador de los cielos, de la tierra, este Dios que se manifestó y se reveló a través de Génesis, ¿no?, a través de las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que ellos solo creen en el Antiguo Testamento, que es lo que ellos llaman la Torá, ¿no? Y ahora es interesante que, a pesar de que ellos solo creen en un Dios, constantemente el pueblo de Israel acabó postrándose o rindiendo su corazón a falsos dioses, incluso teniendo comunión y haciendo pactos con pueblos que tenían falsos dioses, y acababan postrándose y entregando sus vidas y sirviendo a falsos dioses. Ahora, no solo esto era lo duro que vemos en el pueblo de Israel, sino que también ellos fueron construyendo dioses en sus corazones y tenían ídolos en su corazón. Y las cosas que Dios les dio de bendición y que ellos recibieron como de gracia del Señor, de parte del Señor, sin merecerlo,
ellos lo usaban para jactarse. Y ellos tenían tres grandes ídolos, tres principales ídolos tenían los judíos: la tierra prometida, la ley y el templo. En primer lugar, la tierra, ¿no? Es como si el Espíritu Santo de Dios fuese hablando por medio de Esteban, diciendo: vosotros os jactáis de que vuestra tierra es santa, vosotros os jactáis de que la tierra que tenéis por posesión fue Dios quien entregó en vuestras manos, vosotros os jactáis de esta tierra, pero fijaros que Abraham, cuando fue llamado por Dios, no estaba viviendo en esta tierra, tampoco tuvo posesión en esta tierra. Moisés, cuando recibió la ley, las tablas de la ley, tampoco estaba en esta tierra. Los patriarcas tampoco tuvieron posesión en esta tierra. Y fijaros que el Espíritu Santo de Dios no está menospreciando la tierra prometida, la tierra que Él dio a su pueblo, sino que estaba apuntando a que ellos estaban jactando de una cosa que ellos no tenían mérito en ella. Ellos la recibieron por regalo, por gracia, por misericordia de Dios, a pesar de ellos habían recibido. Pero le estaban usando como para jactarse delante de los demás, decir: mira, nosotros somos los que tenemos la tierra que fue dada por Dios, ¿no? Y Dios les estaba diciendo: de nada os sirve jactarse que tenéis una tierra prometida si estáis constantemente menospreciando al Dios que os dio la tierra prometida. Y esto, se habla más de la tierra prometida, ¿no? La semana pasada, que fue cuando hablamos de Moisés y la liberación del pueblo de Egipto. Hoy, en el texto, vamos a ver que el Espíritu de Dios va a usar a Esteban para hablar sobre la ley y también sobre el templo. Y en la ley, en el sentido de que los líderes que conocían la ley desde pequeños, que la memorizaban, que tenían acceso a la ley de Dios, que los demás no la tenían, ellos tenían los pergaminos de la palabra de Dios, deberían de ser ejemplo a los demás, ejemplo de conocer a Dios, ejemplo de ser como Dios, ¿no? En el sentido de que se pudiese ver en ellos la misericordia de Dios, ejemplo para los demás, en el cumplimiento de la palabra, en la misericordia. Y ellos constantemente estaban deshonrando a Dios, violando la ley como blasfemadores y dando la espalda a Dios y usando la ley una vez más, ¿no? Para jactarse. Ellos eran los que tenían la ley, ellos eran los que conocían la ley, y entonces oprimían a los demás. Y en vez de quebrantarse y ser instrumentos de misericordia, oprimían a la gente. Y por último, en el templo, ¿no? Ellos se jactaban en el templo, ellos se jactaban de que tenían el templo. Incluso dicen que había gente que cuando se acercaba, ¿no? para ir al templo, para las celebraciones que hacían, las ceremonias, había gente que desde fuera del templo estaba bailando y gozándose y diciendo: voy al templo del Señor, el Dios grande, el Dios de Israel, y cantaban sus canciones y se gozaban porque estaban yendo al templo del único y verdadero Dios. Tremendo, muy bonito, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo les está diciendo a estos líderes que de nada sirve tener tanto aprecio al templo si el Dios que dio el templo no quiere ni entrar, porque la gente que está ahí dentro diciendo que le sirve y ofreciendo cosas a Él, son gente que están deshonrando su nombre constantemente fuera, cuando viven fuera, ¿no? del templo. Entonces ya veis que el texto de hoy viene fuerte, ¿verdad? Entonces apriétate el cinturón porque el Espíritu de Dios nos va a sacudir en esta mañana. Vamos a orar antes de leer el texto de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias, Señor, por tu fidelidad. Y en esta mañana clamamos a ti, Señor, que hables a nuestro corazón, quebrantes nuestro corazón, danos oídos que oyen, danos, Señor, ojos que ven. Nosotros dependemos de tu poder, del poder de tu Espíritu obrando en nuestros corazones, para que podamos ser expuestos a la verdad de tu palabra y abrazarla. Porque nuestro corazón
la maldad de nuestro corazón, Señor, tiene la tendencia a querer resistir a tu palabra, resistir a la verdad, Señor. Y necesitamos que tu Espíritu quebrante nuestro corazón para que podamos y querramos abrazar a tu palabra, abrazar a la verdad, aunque nos duela, Señor, abrazarla, porque la verdad nos guía a ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer Hechos, capítulo 7, a partir del 44. Versículo 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Moisés al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Primero, fijaros que Dios les hace recordar que no fueron ellos que tuvieron la idea de hacer el templo. ¿Habéis visto? Fue Dios que dio el diseño a Moisés del templo. Entonces, no deberían jactarse de algo que ellos recibieron de regalo, de revelación de Dios, sino que deberían de tener corazón quebrantado delante del Señor por ello y por estar agradecidos de tan grande bendición, ¿no? Ahora no solo eso, ¿no? Esteban llama el tabernáculo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, llama el tabernáculo del testimonio en el desierto, porque el tabernáculo apuntaba a Cristo. El tabernáculo era un recordatorio, un símbolo, una sombra de que apuntaba a Cristo, de que Cristo vendría y de que Cristo, el derramamiento de sangre era necesario para perdón de pecados y Cristo derramaría su sangre para perdón de pecados. A ver, todo en el tabernáculo, ya no nos da tiempo de mirar cada detalle del tabernáculo, pero todo lo que había allí apuntaba a Cristo. Tenía el atrio exterior, tenía el santo lugar, tenía el santísimo lugar, ¿no? Incluso el sumo sacerdote que se presentaba ante Dios y que tenía que estar puro, santificado, para poder estar allí donde estaba el arca, ¿no? El santísimo lugar, para interceder delante de Dios Padre por el pueblo, para perdón de pecados. Entonces también apuntaba a Cristo, el sumo sacerdote por excelencia, el único que es santo y que Él está delante de Dios Padre como nuestro abogado, como aquel que intercede por nosotros para que nosotros recibamos perdón, para que nosotros seamos perdonados, justificados y podamos estar delante de la presencia de Dios Padre, para que no seamos consumidos por su santidad. Tremendo, ¿verdad? Entonces, este tabernáculo fue dado por Dios y el Espíritu Santo le está diciendo: ¿por qué os jactáis de algo que os fue dado? Os fue dado, no habéis construido vosotros en el sentido de, no habéis tenido vosotros la idea de hacerlo, sino que el Señor os dio. Y luego el 46 dice, ¿no? Está hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Ahora, hermanos, ¿quién fue el rey David? ¿Has parado para pensar quién era el rey David en la mentalidad, en el concepto de los judíos y mucho más aquí en el corazón de estos líderes de Israel? David fue el rey más grande que hubo en Israel. David fue el rey que más conquistó tierras para el pueblo de Israel. El que hizo expandir el reinado de Israel fue el rey David. Entonces, el rey David es el que tiene más alta estima por el pueblo judío y por los líderes judíos. Ahora, fijaros cómo el Espíritu Santo usa aquí, ¿no? A Esteban para decir: el rey David, que vosotros estimáis tanto, yo no le permití construirme el tabernáculo.
dije que solo su hijo lo construiría. Ahora, fijaros bien la respuesta que el Señor dio a David y él dejó escrito, ¿no? En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Hermanos, para que quede claro que a Dios le importa sí lo que hacemos en nuestras vidas, a Dios le importa sí lo que hacemos las 24 horas de nuestro día, no solo lo que hacemos entre cuatro paredes reunidos en un momento del domingo, en un culto, en una reunión de oración. A Dios le importa lo que hacemos en cada instante de nuestras vidas. Y para dejar claro, ¿no?, lo que está en Gálatas 6:7, que todos nosotros conocemos, ¿no?, que no os engañéis, de Dios nadie se burla, es decir, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es como si Dios le dijese a David, ¿no? Me parece genial que tú me quieres construir un templo, me parece hermoso, pero no te dejaré hacerlo porque tienes las manos manchadas de sangre por todos los hombres que mataste en las guerras que participaste. Así que no permitiré que me construyas un tabernáculo. Es tremendo, ¿no, hermanos? A ver, ¿quién podría decirle que no a un rey? Los reyes de todos los pueblos, de todo el mundo, no hay nadie que esté por encima de ellos para decir qué es lo que pueden o no pueden hacer. Hoy en día fueron cambiando mucho, ¿no?, las cosas, la manera de actuar, pero en aquel entonces era todavía peor de lo que es hoy, ¿no? Porque incluso si una persona entrase en el palacio real o en la sala del rey sin que el rey le hubiese dado permiso, le podían mandar matar, porque podría ser una amenaza en contra del rey. Entonces, antes de que el rey fuese amenazado o sufriese riesgo, ¿no?, de que le matasen, le mandaba a matar a la persona. Entonces, no era algo simple estar en la presencia del rey o decirle que no al rey, ¿no? Y nuestro Dios dejó claro aquí, ¿no? Yo le dije que no. Él quería hacerlo y yo le dije que no. Vemos, ¿no?, como el Espíritu Santo está atacando o señalando a estos ídolos en el corazón de estos líderes. Y no acabó por aquí, hermanos. El siguiente texto, mira lo que Dios les hace recordar. Vamos al versículo 48 del capítulo 7. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En otras palabras, el Señor les está diciendo, os jactáis tanto de vuestro templo, el templo del Señor, como si fuese mi casa, como si yo viviese allí en estas cuatro paredes, igual que vosotros vivís en vuestras casas, incluso como si yo fuese un objeto que estuviese allí dentro para vuestro deleite, para servir a vosotros, como si yo fuese vuestra posesión. Es de eso nada. Es como si Dios les estuviese hablando de eso nada. Yo soy el Dios soberano de todas las cosas, sobre todas las cosas. Yo soy el Dios creador de todas las cosas, de cielo y tierra. Incluso no solo soy el creador, no solo he creado todo lo que existe, sino que el cielo es mi trono y la tierra el estrado bajo mis pies. Qué tremendo, ¿no? Entonces el Señor les dice, dejad de una vez de jactaros por las paredes, dejaros de una vez de jactaros por las piedras y empezad a honrarme, empezad a honrar el Dios que os dio el templo. Empezad a honrar al Señor con vuestras vidas. Llegados a este punto, hermanos, ahora el Espíritu Santo empieza a no solo usar a Esteban para contar la historia y empezar a traer todo este mensaje que hemos visto, que está por detrás, ¿no?, en el texto que hemos leído, sino que ahora va a hablar de manera directa a estos líderes y la cosa va a empezar a
a calentarse. Versículo 51, fijaros cómo él empieza el versículo diciendo, duros de cerviz, duros de cerviz. Hermanos, yo busqué en el diccionario, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos de duros de cerviz? Y dice, cabezotas, testarudos, tercos, soberbios, inflexibles, rígidos, arrogantes, altivos, rebeldes, obstinados a hacer lo malo. Fijaros, con estas dos palabritas, duros de cerviz, Esteban está transmitiendo esta idea a estos hombres. Vosotros estáis obstinados a hacer lo malo y no veis que estás con el corazón hecho una piedra. A estos mismos hermanos, Cristo les llamó hipócritas. Cristo les llamó raza de víboras. Porque dice, vosotros no se acercan a Dios, pero tampoco permiten que los demás se acerquen. Romanos 1:18 habla de gente que está obstinada en hacer lo malo. Vamos a leer juntos Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fijaros bien, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué tremendo, ¿no? Queda evidente para nosotros que el momento que Esteban está viviendo aquí con estos líderes, esto está claro. Este versículo se queda evidente que este versículo es la verdad sobre qué estos hombres están haciendo. Estos hombres vieron la verdad de Dios obrando a través de la vida de Esteban, vieron la verdad de Dios obrando a través de lo que él decía, porque también estaba obrando a través de las señales, de los milagros que Dios estaba llevando a Esteban a hacer. Pero en vez de quebrantar sus corazones y decir, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué yo no estoy viviendo esto? ¿Por qué que yo que pienso que soy tan santo, que yo que pienso que soy tanta cosa? Conozco a tu palabra, ¿por qué en mi vida no se está haciendo esto? ¿Por qué yo no vivo esto en mi vida? ¿Por qué yo no tengo esta gracia sobre mí? Ellos podían ser confrontados por la verdad en la vida de Esteban, la verdad de que el Espíritu de Dios estaba usando a Esteban, pero en realidad ellos usaron para endurecer aún más sus corazones e ir en contra de Esteban e incluso usar la injusticia para detener la verdad. Fijaros. Y luego Esteban sigue hablando, ¿no? El Espíritu de Dios a través de él, el versículo 51, en la segunda parte, dice, duros de cerviz, y luego dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos de corazón y de oídos. Para los judíos, hermanos, solo existían dos clases de personas, los que eran circuncidados y los que eran incircuncisos porque no se habían circuncidado. Entonces, los hombres circuncidados eran los hombres que habían separado sus vidas a Dios. Y los incircuncidados o los que no se habían circuncidado eran los paganos, los inmundos, los que estaban separados de la presencia de Dios. No tenían parte ni herencia con Dios ni con el pueblo de Dios. Era casi como si fuese el bautismo, ¿no? Que muchas personas hacen con los niños, ¿no? Diciendo, mira, este niño fue bautizado, entonces ya está separado a Dios, ¿no? Entonces tiene todos los demás como, bueno, este aún no se ha bautizado, tiene que bautizarse, si no, pobrecito, ¿no? Ellos tenían esto como, wow, es lo máximo de lo máximo, es para determinar si una persona es santa delante de Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? Esteban les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. En otras palabras, Esteban les estaba diciendo, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo y diciendo, puede ser que vuestra carne haya sido cortada y habéis sido circuncidados,
en la carne, pero vuestro corazón es pagano. Vuestro corazón es sucio. Vuestro corazón es impuro y vuestros oídos son impuros delante del Señor. ¡Wow! Qué tremendo, hermanos. Puede ser que vuestra carne haya sido separada para Dios, pero esto no sirve de nada porque vuestros corazones están lejos del Señor. Y el versículo 51, la tercera parte ahora de este versículo, él dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ves que el Señor les está mostrando, hermanos, que ellos constantemente estaban resistiendo al mismo Dios que les dio el templo, al mismo Dios que les dio la ley, al mismo Dios que les dio las promesas, que les selló, el mismo Dios que estuvo escribiendo la historia a través de sus vidas por su misericordia. El mismo Dios que les dio la tierra prometida. Ellos estaban resistiendo la voz del Dios que ellos decían que servían, pero en realidad ellos estaban sirviendo a los ídolos, a los falsos dioses que ellos levantaron en sus corazones. No estaban sirviendo al Señor. Qué triste, ¿verdad? El 52 sigue diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores, o entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¡Fua! Está diciendo, no nos dais cuenta de que vuestros padres habéis hecho exactamente lo mismo que estáis haciendo. Persiguieron los profetas, mataron los profetas, persiguieron a aquellos que anunciaban a Cristo. Y ahora vosotros estáis haciendo lo mismo. Y no solo estáis haciendo lo mismo, sino que estáis haciendo algo peor. Porque el justo, aquel que no tenía ni un pecado, aquel que es santo y perfecto, estuvo delante de vosotros. Y vosotros lo habéis perseguido, lo habéis entregado, lo habéis matado. Ahora, hermanos, ¿qué es peor? Una persona que no cumple la ley porque es ignorante, tiene la intención de hacer lo bueno, pero por ser ignorante está haciendo algo malo, quebrantando la ley, o una persona que conoce la ley, pero insistentemente va en contra de la ley por dureza de su corazón. Consciente de que está yendo en contra de la ley, consciente de lo que está haciendo. Yo sé, ¿no?, que algunos ya saltaron diciendo, ay, es que no hay diferencia delante de Dios, pecado es pecado, aquel que peca es digno de condenación. Es cierto, no estoy hablando de la condenación o de la culpa del pecado. Todos pecando, teniendo conciencia del pecado o no teniendo conciencia del pecado, somos culpables. Ahora bien, la diferencia entre uno y otro es que uno está cometiendo un error, un pecado, está deshonrando a Dios sin saber que lo está haciendo, y otro, sabiendo que está deshonrando a Dios, sabiendo que Dios le está pidiendo otra cosa, constantemente está deshonrando a Dios y burlándose de Dios, haciendo lo malo. Es en esto que yo quería hacer la pregunta. ¿Qué es peor, hermanos? Peor es conocer la ley de Dios y estar constantemente con un corazón obstinado en hacer lo malo. ¿Cómo puede ser? Y estos hombres estaban viviendo así.
Y es justo lo que el Señor está confrontando sus corazones. De nada os sirve ser el pueblo que recibió la ley en el monte, en las piedras. La ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿De qué os sirve tener los 10 mandamientos? ¿De qué os sirve tener memorizados los 10 mandamientos? Si no estáis con el corazón para cumplirlo. Si no amáis a los 10 mandamientos, si no estáis buscando vivirlos, sino que estáis constantemente rechazando la ley de Dios. La ley de Dios nos fue dada para haceros conscientes de la ley, para que podáis jactaros por conocer la ley, por saber la ley, por haber recibido la ley, sino que la ley de Dios fue dada, como dicen Romanos, la ley de Dios fue dada para producir quebrantamiento en nuestro corazón, para molernos, para quebrantarnos, aplastarnos, para que fuésemos conscientes de que somos pecadores, débiles e imperfectos. La ley de Dios vino a traer la conciencia del pecado. Es decir, la ley de Dios era dada y ellos tenían acceso a la ley y lo que se esperaba de ellos es que mirasen la ley, mirasen sus vidas y dijesen, Señor, yo no puedo cumplir tu ley, ayúdame porque yo soy miserable. Yo me esfuerzo cada día, Señor, estoy intentando con todas mis fuerzas, pero tengo una verdad delante mío, que yo no soy capaz de cumplirlo todo. Esto era lo que el Señor, el propósito del Señor de darnos la ley, es para que quedase evidente el pecado en el corazón del ser humano. Y estos líderes estaban usando la ley de Dios para oprimir a las personas. Incluso dice, ¿no?, que estaban persiguiendo a aquellos que hablaban en nombre de Dios, persiguiendo y matando a aquellos que estaban anunciando la verdad de Dios, anunciando incluso la falta de coherencia que ellos estaban teniendo en sus vidas, lo que Cristo llamó de hipocresía. Ahora, hermanos, ya os imagináis, ¿no?, cómo estos líderes deberían de estar enojados de estar escuchando esto, porque como fue declarado, ellos tenían el corazón endurecido. Estaban obstinados a hacer lo malo. Entonces, Esteban podía decir lo que fuese, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres ya habían propuesto en su corazón lo que ellos iban a hacer. Entonces, miremos el versículo 54. La reacción de estos líderes fue, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. En vez de golpearse el pecho y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? No estoy cumpliendo su ley. Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Señor, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo carnal? Como oró el apóstol Pablo. En vez de estar quebrantando sus corazones, al estar siendo expuestos a la verdad aplastante de la incapacidad humana de llegar por sus propias fuerzas a Dios, es decir, de pagar el precio de sus pecados por sus propias fuerzas delante de Dios, la incapacidad del ser humano. Estos hombres estaban con su corazón lleno de orgullo y lleno de ira por eso. Y luego crujían los dientes contra él. Y el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Veis aquí? Saulo, hermanos, este es el apóstol Pablo,
que fue más adelante, ¿no? Pero aquí él estaba, el Saulo, el hombre entregado a su carne, muerto en sus delitos y pecados, siendo instrumento en las manos del enemigo para no solo estar persiguiendo a la iglesia, sino estar siendo connivente con la muerte de un hombre que no era justo que él hubiese muerto de aquella manera. Estaba muriendo, le estaba matando de manera injusta. Y él estaba consintiendo aquello, pensando que estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Y el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, fulmínalos. Lo que muchos de nosotros hubiesen dicho aquí, ¿verdad? Fulmínalos, destrúyelos, estos injustos, estos malos, incircuncisos. No, hermanos, él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta mi pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, la constante reincidencia del pueblo judío en pecar, la insistencia del pueblo judío en dar la espalda a Dios, ignorar a Dios, se queda notoria aquí con la actitud de estos líderes. No estábamos hablando, hermanos, de gente que estaba viviendo en las plazas, allí haciendo, ¿no? Bebiendo, viviendo una mala vida. No, estamos hablando de gente que eran como si fuesen los pastores y maestros de hoy en día, la gente que hizo seminarios, que son los líderes de las iglesias. Estos eran los que estaban allí delante de Esteban y haciendo todo esto. ¿Y sabe por qué lo apartaron hacia afuera del templo para apedrearlo fuera? Porque decían, no, el templo es santo y no se puede matar nadie dentro del templo. Entonces lo matamos fuera. Qué gran diferencia, ¿verdad? Honraron el templo haciendo esto, pero no honraron al Dios que hizo el templo, porque lo que estaban haciendo era injusto. Lo estaban haciendo sin el temor del Señor. Temían deshonrar el templo, matando a alguien allí, pero no temían deshonrar al Dios que estaba usando a Esteban de manera sobrenatural para sanar y para liberar a personas. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar este texto en nosotros hoy? ¿No? Hemos llegado en un punto, ¿no?, en este discurso de Esteban, donde mucha gente se queda con un mal sabor, pensando, Dios, ¿por qué permitiste que estos hombres matasen a Esteban injustamente y apedreado? ¿Por qué tú no te levantaste, Dios, para ir en contra de esto, para detener a estos hombres? ¿Por qué no los destruiste? ¿No? ¿Por qué no trajiste la verdad, personas que vinieran y defendieran a Esteban? Bueno, aquí pensamos muchas cosas, ¿verdad? Y uno piensa, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿No? Y siendo cristianos, hermanos, siendo evangélicos, conociendo a Dios, a veces estamos dando vueltas a estos pensamientos porque se nos olvida dos cosas que son fundamentales en el mensaje del Evangelio. La primera de ellas es el carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios. Y cuando hacemos una pregunta de estamos cuestionando si Dios de verdad es bueno, si Dios de verdad es santo, si Dios de verdad es perfecto. Porque estamos diciendo, si hubiese sido yo, no hubiese permitido esta maldad. Como si hubiese sido mejor lo que yo pienso, lo que yo haría de lo que Dios hizo. Y esto es orgullo delante del Señor, hermanos. Pero la segunda gran verdad que nos olvidamos
al estar dando vueltas aquí porque Dios permite la maldad, es que nos olvidamos que nosotros somos malos. Y ese es otro el mensaje del Evangelio, ¿no? Que habla que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Todos. Se nos olvida de la maldad de nuestro corazón. Entonces, antes de identificarnos con Esteban, porque hay muchos que leen esto y se identifican y dicen, sí, Señor, yo soy muy perseguido, sí, Señor, ayúdame a tener este corazón que tuvo Esteban, de cuando ser perseguido. Y está bien, clamar para que el Espíritu Santo de Dios nos use con la misma gracia que usó a Esteban, clamar para que el Espíritu Santo de Dios nos llene de tal manera que podamos reaccionar de manera tan santa como Él reaccionó. Pero hermanos, también necesitamos aprender a identificarnos con estos hombres, con estos líderes, porque hoy nosotros conocemos mucho de la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Hoy nosotros constantemente deshonramos a Dios con nuestras vidas. E incluso en cosas que sabemos que no están bien, pero aún así decidimos deshonrar a Dios. Nosotros, igual que ellos, también levantamos ídolos en nuestros corazones. Hay muchas iglesias que el templo que construyeron, el local que tienen de reunión, es un ídolo en sus corazones. Hay iglesias donde el pastor es el ídolo en el corazón de las personas. Hay padres que los hijos son el ídolo en su corazón. Hay hijos que los padres son el ídolo en su corazón. Vamos construyendo ídolos y vamos menospreciando al Dios que nos dio la gracia de haber sido salvados. El Señor nos dice esta mañana, la tierra prometida, es decir, todas las bendiciones, todo lo que yo os puedo dar, os di y os he dado y os sigo dando y os daré, no sirve absolutamente de nada si vuestro corazón está lejos del mío. Mi ley, mi palabra, tener un tiempo de devocional cada día no sirve de nada si vuestro corazón no tiene una devoción ferviente por mi presencia. Porque saber la ley, por simplemente saberla y poder en una conversación decir, no, esto ya lo sé, esto lo he visto, esto yo sé explicar. Esto no sirve de nada, hermanos, simplemente para que la gente te vea y te tenga como una persona que sabe algo. Pero delante del Señor lo que importa es si estamos buscando conocer su ley para obedecerla. Como la palabra de Dios dice, Shema Israel, que es, Shema es oíd la ley del Señor con entendimiento para obedecerla. No es simplemente oír para luego quedarse jactando por haber escuchado y por saberlo de manera intelectual. No es el Shema Israel, el Señor llamaba a su pueblo muchas veces, es decir, oíd Israel mi voluntad, oíd mi palabra, entendedla para ponerla en práctica y para obedecerla en vuestras vidas. Incluso el Señor nos dice en esta mañana, mi templo ahora es el corazón de aquellos que se rinden ante mí. No os jactéis de congregaros cada domingo, no os jactéis de congregaros, sino que haced de vuestra casa, haced de vuestro corazón mi habitación, mi morada. ¿Qué estáis haciendo con vuestras vidas? ¿De verdad estáis viviendo para Cristo o simplemente estáis creciendo en conocer información y tener información sobre Dios y sobre su palabra para luego jactaros de conocerla? Y en esta última parte, hermanos, Esteban nos confronta, es usado por el Espíritu Santo de Dios para confrontar a nosotros también, denunciando a estos ídolos en el corazón de su pueblo, y nosotros somos su pueblo. ¿Queréis saber por qué Dios permite la maldad en el mundo, hermanos? ¿Por qué Dios no fulmina a todos los malos?
Os contestaré con un versículo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis, o menosprecias, ¿no?, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, su santa bondad, hermanos, su santa paciencia, su santa longanimidad, tienen el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Tienen el propósito de guiarnos al arrepentimiento. No es para que quedemos acomodados, no es para que quedemos acomodados al pecado, buscando endurecer aún más o jactarnos, porque Dios nos bendice, sino para que aprovechemos la oportunidad y las oportunidades que el Señor nos da para quebrantar nuestro corazón y rendirnos delante de Él, para que lleguemos al arrepentimiento. Este es el propósito. Así que todo lo que el Señor está trayendo a la luz, toda la semejanza que pudiste ver en los pecados que fueron expuestos en la vida de estos líderes, y el Señor te hizo ver, lo que el Señor espera de ti en esta mañana no es que te asustes, no es que huyas, no es que quieras defenderte de la verdad, sino que la abraces en esta mañana. Que la abraces y que digas, Señor, soy miserable delante de ti, pero gracias te doy por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enviar a Cristo para morir en mi lugar. Me arrepiento, Señor, de vivir como estoy viviendo. Me arrepiento, Señor, de los ídolos que he levantado en mi corazón. Me arrepiento de haberme, de constantemente, Señor, estar buscando hacer lo malo en unas áreas de mi vida. Ahora, para que podamos dejar claro esta cuestión de por qué Dios no fulmina a los malos de una vez por todas, ¿no? Y acaba y quita toda la maldad del mundo. ¿Cómo sería? Vamos a suponer que Dios contesta esta oración y dice, vale, ya que queréis que yo destruya a los malos, entonces hoy a la medianoche contestaré esta petición. Todos los malos serán destruidos de la tierra. Entonces a las 12 campanadas, todos los dictadores del mundo dejarán de existir. Y uno dice, qué bien, pastor, aleluya, gloria a Dios, cuánta gente liberada y libre, ¿no?, para vivir sin ser oprimida por la dictadura. A la medianoche, autoridades y gente del gobierno que gobierna sobre los demás, pero son corruptos, serían fulminados a la medianoche. Se acabó. Ya no habría más corruptos en gobernando sobre los pueblos. Que por cierto, muchos pueblos se quedarían sin nadie para gobernar, ¿no? A la medianoche todos los asesinos y los secuestradores desaparecerían de la faz de la tierra. Los traficantes desaparecerían de la faz de la tierra. A la medianoche, los que promueven la pornografía desaparecerán hoy, a las 12 de medianoche. Imaginaros, qué bendición, ¿no? Todos los que consumieron pornografía en los últimos 7 días, en la última semana, también serán fulminados y exterminados por la maldad de su corazón. Los que usan el nombre de Dios en vano, los que blasfeman en contra del Señor, ¿no? La frase que la gente acostumbra decir aquí, ¿no? No sé qué. Serían fulminados hoy, a la medianoche. Luego, hermanos, los que mintieron en los últimos 7 días serían fulminados hoy, a la medianoche. Porque la mentira, dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira. Dios no tiene nada que ver con la mentira. Entonces, el que miente engaña. Y si engaña, no está en la luz. Porque Cristo es la verdad. La mentira es contraria a la verdad. Entonces, los que mintieron esta semana pasada, fulminados hoy. Hay unos cuantos ya me miran así, dice, pastor, se está complicando la cosa. Y por último, hermanos, para no quedar por aquí. Los que esa semana tuvieron un pensamiento impuro o un pensamiento contra la santidad de Dios en su vida, serán fulminados a la medianoche. Vale, pastor. Mejor paramos por aquí porque la cosa no pinta bien.
¿verdad? Hermanos, esta es la gran verdad, de que no hay uno siquiera que haga lo bueno, en el sentido de que no hay uno en este mundo que sea perfecto y que haga todo perfecto, sino que solo hubo Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios Altísimo, que nació, vivió en este mundo en santidad, y Él cumplió con toda la ley. Todos los demás, nosotros somos pecadores miserables. Si hubiésemos estado en la época con los líderes, seguramente hubiésemos actuado de la misma manera, hubiésemos pecado de la misma manera. Incluso si hubiésemos tenido la oportunidad de estar como Adán y Eva, ¿no? Allá en el Edén, hubiésemos pecado también, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque nosotros todos somos seres imperfectos y solo hay uno que es perfecto, y ese es Dios. Entonces, creer que nosotros hubiésemos hecho distinto de la maldad de nuestros padres, de la maldad de nuestros antecesores, es orgullo en nuestro corazón, hermanos. Creer que hubiésemos hecho mejor es orgullo. Ahora, cuando nosotros nos rendimos y reconocemos, Señor, si tu Espíritu no obra en mí, yo no haré nada distinto de lo que ellos hicieron, porque mi corazón también es malo. Puede ser que en una cosa yo acierte en lo que ellos equivocaron, pero en la otra que ellos acertaron, yo me equivocaré, porque es imposible que yo cumpla toda la ley. Y por eso, Señor, te pido ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Hebreos 3, con esto terminamos. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 15 dice: entre tanto, lo que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermano, ¿cómo estás viviendo delante del Señor? ¿Le estás honrando a Dios en tus relaciones? ¿Estás honrando a Dios en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus familiares, con tus amigos, con tu jefe, con tus trabajadores, con tus colegas de trabajo o del cole, del instituto o de la universidad? ¿Estás honrando a Dios en tus relaciones? ¿Estás honrando a Dios en tu vida? Incluso estás honrando a Dios en las cosas que haces para Dios, que tienen cara de piedad, ¿no? De piadosas. Cuando haces tu devocional, ¿estás honrando a Dios haciendo tu devocional? ¿O estás cumpliendo con algo simplemente porque quieres ganar algo de Dios? ¿Estás haciendo tu devocional con un corazón lleno de devoción y que quema por conocer a tu amado, conocer al Dios que se reveló en su palabra, para que tú puedas conocer su santidad y ser transformado por esta santidad? ¿O simplemente cumples un ritual? Si estás atento a la voz del Espíritu Santo, verás que hay muchas similitudes entre los ídolos y los pecados de estos líderes religiosos que estaban allí matando a Esteban. Y el Señor nos habla en esta mañana que nosotros también levantamos muchos ídolos en nuestro corazón y que Él espera que nosotros, al escuchar su voz, al oír la voz de su Espíritu, no endurezcamos nuestro corazón como ellos también lo hicieron. Pues si el Señor te ha hablado esta mañana, no endurezca tu corazón. El Señor te da la oportunidad, el Señor me da la oportunidad a que te arrepientas, a que me arrepienta, a que te confieses, a que te rindas ante Él en esta mañana, diciendo: Señor, clamo por tu ayuda, clamo, Señor, por tu guía, clamo por tu poder obrando en mi corazón, Señor, porque yo reconozco que soy un miserable pecador. Yo reconozco que yo no puedo vivir como hijo tuyo, Señor, como hijo de Dios de manera perfecta, sino que todas las cosas, para que yo las pueda incluso hacer mínimamente bien,
necesito tu poder obrando en mi vida, obrando en mi corazón, Señor, porque tú dejaste claro, sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso en esta mañana me rindo ante ti, rindo mi corazón ante ti y clamo, obra en mi vida, Señor. Ten misericordia de mí, que yo no mire atrás para encontrarme como a estos hombres duros de cerviz, tercos. Ten misericordia de mí, Señor, y quebranta mi corazón para que yo esté postrado y rendido en tu presencia. Cada día reconociendo mi insignificancia y reconociendo tu grandeza. Reconociendo mi debilidad y mi imperfección y reconociendo tu santidad y tu perfección. Para que yo pueda, Señor, ser un instrumento en tus manos, ser un hombre, una mujer lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Ser este testigo que va hasta lo último de la tierra, anunciando, no que yo soy perfecto porque no lo soy, anunciando a aquel que es perfecto, anunciando que aquel que es perfecto vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió y resucitó para darnos vida. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén.